Entrados en campaña como estamos, visita de nuevo el candidato al Lehendakari por el Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, el plató de Tele7. Hola, Imanol. Aupa, kaixo. Muy buenas, gracias por venir. A vosotros por invitar. Vamos a desgranar un poquito ese programa electoral que en este momento estás transmitiendo a todos los vascos. Empezamos por el lema, que es Aukeratu Euskadi, elige bienestar. ¿Por qué habéis escogido ese lema? Eso de bienestar, Euskadi de bienestar. Pues porque yo creo que hoy, cuando uno le pregunta a la gente en general qué tal vive, y en las encuestas se hace siempre esa típica pregunta, la gente dice, bueno, pues en general no vivimos mal, tenemos una buena calidad de vida, tenemos bienestar, pero lo que está en riesgo es el futuro y si vamos a seguir teniendo bienestar a futuro. Y queríamos transmitirle a la gente que era importante que pensaran en manos de quién iban a dejar las llaves de su bienestar futuro, y por eso lo de elige bienestar. Yo fíjate que cuando oigo hablar de bienestar pienso en el sector de los cuidados. Bueno, bienestar son muchas cosas, ¿eh? Bienestar es ir tranquilos por la calle y tiene que ver con la seguridad. Hablaremos de ello. Bienestar tiene que ver con que las personas mayores estén bien atendidas y tiene que ver con los cuidados. Bienestar es salud. Si algo es bienestar es salud. Salud física, salud emocional. Bienestar es poder tener un empleo de calidad y tener un buen salario para hacer vida. O sea, bienestar, en mi opinión, es estar bien, vivir bien y sentirse bien. Son esas tres cosas. Bien, ese es el eslogan de campaña. Vamos a entrar en lo que es programa, como decía el otro. Contempla 575 medidas concretas. Me imagino que después de pulsar las necesidades de los vascos, estáis recorriendo mucho, tenemos imágenes tuyas, abrazo por aquí, entrega de programa por allá, se te ve también en imágenes con alguna señora atendiendo, recogiendo, ¿no? Un poquito... Sabes que cuando vine, no recuerdo cuándo, a hacer una entrevista a Tele7, te comentaba que el 27 de enero, que fue cuando ya fui elegido candidato oficial, habíamos decidido que había que estar con la gente, escuchar a la gente y todo tipo de colectivos, sociales, culturales, empresarios, todo tipo, autónomos, comerciantes, y hemos estado 2 meses largos dando vueltas por Euskadi, que ha sido una matada, en el sentido de que nos hemos pegado una buena paliza, pero creo que merecía la pena escuchar a la gente para incorporar muchas de las cosas que nos han ido diciendo en todos los territorios de Euskadi en el programa, y lo que es el programa es un reflejo de eso. Ahora vamos con pequeñas pildoritas, porque claro, son 500 y pico medidas, sí. Sería larguísimo, todas. Insufrible para quien esté viendo Tele7, además los políticos muchas veces os ponéis a hablar y se pierde la gente, así que vamos poco a poco. Osakidetza, máxima prioridad, no lo digo yo, lo has dicho tú. Y lo dice el programa, y es lo primero que uno cuando coge el libro gordo de Petete, que es nuestro programa, se encuentra, Osakidetza. Para mí Osakidetza es lo más importante que tenemos que mejorar y que tenemos que cuidar en este país. Osakidetza nos cuida y nos cura, y ahora nosotros tenemos también que cuidarla y que curarla, porque hay cosas en Osakidetza que hay que mejorarlas. Y lo vengo diciendo hace semanas, la atención primaria, es decir, el ambulatorio, y yo me he comprometido con 48 horas como máximo para que a uno le atiendan en el ambulatorio, su médico, su médica de referencia, para que le mire a los ojos, para que le diga qué tal estás, hija, qué tal estás, hijo, qué te pasa, qué no te pasa, y también la reducción de las listas de espera quirúrgicas no urgentes, que hoy están en 60 y algún días y queremos que baje a 50 días de media, que más o menos es lo que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, un plan de choque a cortísimo plazo con esas dos cosas. Y luego necesitamos ir preparando Osakidetza para el futuro, porque también lo he dicho, Euskadi ha envejecido mucho, cada vez necesitamos más tirar del hospital, del ambulatorio, somos más mayores, tenemos más achaques. Bueno, pues hay que ir transformando la Osakidetza. Ha fallecido el Lehendakari Ardanza, esta semana está siendo noticia. La Osakidetza que hoy conocemos la puso en marcha el Lehendakari Ardanza. La transferencia se logró en aquel momento cuando él era Lehendakari y fue con Iñaki Azkuna cuando se puso en marcha. Hemos hecho muchas cosas bien en Osakidetza, pero entre la pandemia y el envejecimiento de la población y las necesidades nuevas que han ido surgiendo, pues tenemos que ir transformando también Osakidetza. Y aunque hay falta de médicos, aunque tenemos que buscar esos profesionales, yo creo que trabajando de la mano con quienes hoy están dando el callo todos los días en Osakidetza, lo vamos a hacer bien. Sí, pero hablas de 48 horas a atender. Concrétame algo más, ¿qué es lo que querrá? La gente se preguntará, vale, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Contratando a más gente? Hay muchas cosas que hay que hacer. Lo primero es... ¿Reorganizando todo? Lo primero es estar con los profesionales que están al pie del cañón, en los ambulatorios,
y decirles cómo podemos mejorar la atención para que sea más rápida. Nos van a dar ideas, estoy seguro. Segundo, hace falta personas. Necesitamos médicos y médicas de cabecera, nos faltan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar que quienes están a punto de jubilarse no se jubilen. Para eso hay que poner incentivos económicos y laborales encima de la mesa. Hay que convencerles de que aguanten un poquito más, que nos den un poquito de tiempo. Y además tenemos que atraer profesionales de otros lugares. Y para eso hay que pescar. ¿Y de dónde tenemos que pescar? Donde podamos hacerlo. Me da igual si es fuera de Euskadi, en el Estado o en el extranjero, pero necesitamos atraer médicos y médicas. Y para eso hay que poner encima de la mesa buenas condiciones, buenos incentivos, cosas que otras comunidades no ofrezcan. Siempre hemos tenido la capacidad de atraer mucha gente al sistema porque era un gran sistema de referencia. Pues vamos a volver a hacerlo. Bien, dentro del sistema de salud, importante, la salud mental. Vamos con un vídeo tuyo. Hoy es el Día de la Salud y estoy seguro de que vamos a escuchar hablar mucho de sanidad en general. Pero es probable que no escuchemos hablar tanto de salud mental o de bienestar emocional. Y creo que es algo que no debería quedar en segundo plano. Porque es tan importante como la salud física. Nos afecta en cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo estamos todos los días. Por eso tenemos que hablar más de bienestar emocional y me comprometo, porque me preocupa, a dedicar más recursos para la salud mental, especialmente de la gente joven. Y Manuel, por fin rompemos el tabú, porque parece que no se habla hasta ahora se está empezando a hablar de salud mental. La pandemia nos ha dejado heridas duras en la sociedad. Hay gente que lo está pasando mal emocionalmente y a veces no hemos querido mirar esas cosas, pero yo creo que con la pandemia han aflorado, ¿no? No es que antes no hubiera, lo dices tú, es que han aflorado. Y es verdad que muchas veces cuando pensamos en salud mental pensábamos en la gente mayor, que es verdad que las depresiones a veces las vemos más en gente más mayor, pero hay mucha gente joven también, pues que el estrés, la ansiedad, pues cosas que le pasan en la vida, a todos nos pasan, pasas momentos peores, creo que tenemos que tomarlo muy en serio. No solo es estar bien, es sentirnos bien. Ese vídeo terminaba diciendo, sobre todo entre la juventud, preocupa entre la juventud. A la juventud lo que le preocupa es que aquí para emanciparte, como sigamos así nos vamos a emancipar con 40 años. Lo has dicho esta semana en el meeting en Sestao, necesita empleo, buenos sueldos, has dicho textualmente. ¿Qué necesita la juventud? ¿Qué le ofrece el Partido Nacionalista Vasco a la juventud vasca? Cuando pienso en la juventud hago dos ejercicios mentales. Uno es, primero hablo con gente joven para que me cuente cosas. Y segundo, pienso cuando yo tenía unos años más, todavía me considero joven, qué era lo que más me preocupaba. Y a mí, más o menos hay una cierta coincidencia. A la gente joven, en mi opinión, creo que le preocupa tener un buen empleo, y eso significa buenas condiciones, buen salario, flexibilidad, porque ahora la flexibilidad es muy importante, conciliación, no solo familiar, por si tienes un crío o una cría, sino también porque nos gusta disfrutar, les gusta disfrutar. Por lo tanto, ese paquete que tiene que ver con el empleo de calidad y luego una vivienda, acceso a una vivienda. Y yo decía el otro día en Sestao, la juventud vasca es la cantera, esto es como el Atleti, y a la cantera hay que cuidarla y hay que pagarla bien. Y necesitamos pagarle bien a la gente joven para que pueda luego también emanciparse. Y además, en política de vivienda, pues ayudarle a quien quiera comprar una casa o al que quiera irse de alquiler. Y para eso medidas muy concretas que hay en el programa. Vivienda, por ejemplo, el Gobierno vasco lanzará, si continúa gobernando el Partido Nacionalista Vasco, 7.000 viviendas en alquiler, el 40% de ellas para menores de 36 años. Sí, y no solo eso. Sabes que nosotros tenemos ahora ya un programa que se llama Gaztelagun, que ayuda a que una persona joven pueda pagar parte del coste de la renta. Vamos a ampliar los límites, porque hoy están topados en un dinero que puedes ganar como mucho al año y parece que se nos queda un poquito bajo. Vamos a pasar a que sea de 30.000 euros por persona, porque dos chavales jóvenes, una familia joven que trabajen los dos, enseguida se nos salían del sistema. Vamos a ampliar eso para que puedan entrar y obtener esa ayuda. La emancipación, tenemos una renta de emancipación que hemos puesto en marcha el 20 de febrero de este año, de 300 euros al mes de chavales de entre 25 y 29 años. Hay también los límites de renta, los vamos a subir. Hoy, para entrar en los programas de vivienda pública protegida, a una persona se le pone el tope máximo en 24.500 euros brutos al año,
me parece que es poco y vamos a subirlo también a 30.000, es decir, vamos a darle ese tipo de incentivos. Y luego, muy importante, una línea de avales pública que ponga el gobierno vasco, porque cuando uno quiere comprar una vivienda, aquí ya no hablamos de alquiler, quiere comprar, pues el banco le da el 80%. ¿Y qué ocurre? Que el 20% restante se tiene que buscar la vida. El 20% que lo avale el gobierno vasco. Un aval del gobierno vasco. Con 200 millones de euros para poder avalar que la gente joven que quiera comprar pueda comprar. Porque a mí lo que me parece muy importante es que yo no le diga a la gente joven si tiene que alquilar o tiene que comprar. Cada uno verá cuáles son sus condiciones, el dinero que tiene, que no tiene, el salario que tiene, que no tiene, pero que haya libertad de elección. Es algo que a mí me parece importante. A la gente joven no hay que controlar la vida, hay que decirle que haga la vida en libertad, respetando al resto, pero la vida en libertad. Hay que darle opciones para las dos cosas. Por eso me parece muy importante, y estamos en la semana de la renta, y con esto acabo, que no se elimine la deducción de vivienda, como pretende EH Bildu, porque la deducción de vivienda en renta son 1.950 euros por persona que nos ahorramos en la declaración y que nos retorna, y eso es muy importante, porque hay 330.000 personas en Euskadi, 330.000 personas, que tienen hoy una deducción de vivienda en su renta, ahora que hay que hacer la declaración. Y claro, yo creo que eso hay que defenderlo, hay que mantenerlo. Por eso estoy totalmente en contra de la propuesta de Bildu que quiere eliminarla. Hombre, es que hay mucha gente que espera la llegada de la declaración de la renta como una paga extra. Ahora estamos. Gracias a que a lo largo del año has ido pagando la hipoteca. Sí, pero como te levantes la deducción de vivienda, a ver lo que pasa. Igual en vez de que te devuelva Hacienda, tienes que pagar. Sí, sería complicado, sí. Hablando de dinero, economía. Seguimos con estas pildoritas, recorriendo un poquito las preocupaciones que puede tener la gente. La anterior vez que estuviste aquí en el Noto de Tele7, hablamos de la necesidad de recuperar la industria, el pulso industrial, esa industria 5.0, pero claro, el sector primario, por ejemplo, otros sectores, en materia económica, para seguir siendo motor económico del Estado, ¿qué propone? Sabes que yo soy de los de la camiseta industrial, porque me parece que la industria nos ha llevado a tener el bienestar también que tenemos y que hay que subirse al tren de la nueva industria que están pasando y hay que cogerlos, ligado a digitalización, transición energética, todas estas cosas de las que hablamos tanto. Pues mira, el otro día estuve en Araya, hablando de sector primario. Araya es una cuadrilla allí en Álava, en la llanada, y han cultivado patata, cultivan cereal, remolacha, en todo ese entorno. Hay mucha tradición del sector primario. Tenemos mucho baserritarra aquí. Hay que ayudarle también al sector primario a que quien quiere dedicar su vida a la pesca, al baserri o a cultivar, me da igual lo que quieras, o a la ganadería, pueda hacer ese proyecto de vida en dignidad, ¿no? Y hay cosas que no dependen de nosotros en Euskadi y otras sí. No depende de nosotros la política agraria común que está en Europa y que son los estados los que deciden y a veces pues complica mucho las cosas al baserritarra o al arrantzal, pero sí depende de nosotros eliminar burocracia, hacerles más fácil la vida y vamos a desburocratizar la administración vasca. No le podemos andar volviendo loco a uno que ande de ventanilla en ventanilla y pidiéndole los mismos papeles en la Diputación, en el Ayuntamiento y en el Gobierno vasco. Esto hay que arreglarlo. Les podemos seguir acompañando con cosas en las que hemos dado un salto adelante. Por ejemplo, y ponía el ejemplo de la patata el otro día, que me viene bien. Se cultivan muchas menos hectáreas que hace 30 años de patata en Álava, pero la producción es prácticamente la misma, porque por metro cuadrado hemos conseguido cuadruplicar o quintuplicar el tipo de patata, que es más ecológico y es mejor, su calidad igual que la de siempre o mejor, y encima más patatas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque hemos metido dinero en innovación, en investigación y también en formación de la gente. Qué importante es que se forme también a la gente, porque luego hay que hacer un proyecto de vida y hay que tener capacidades de poder vivir del baserri o de la agricultura o de la ganadería o de la pesca, ¿no? Bueno, pues eso y muchas cosas más aparecen en el programa. Al fin y al cabo es lo que comentábamos, ¿no? Trasladar la nueva tecnología, el 5.0, también al sector primario. Sí, porque al final lo vemos todos los días en nuestra vida, cómo nos impacta la tecnología y nos puede ayudar a mejorar la vida. A veces hay que andar con cuidado también con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pero hay muchas oportunidades de mejorar el día a día. Hablas de la necesidad de que cada uno tengamos nuestro proyecto de vida, sea en la industria, sea en el baserri, sea en la pesca. Claro, pero para tener el proyecto de vida necesitamos gente. Sí. Y otro de los graves problemas que tenemos, no solo la sociedad vasca, la sociedad europea en general, la sociedad moderna en general, es la natalidad, ¿no? Sí. El Partido Nacionalista Vasco, en su programa electoral,
incluye ampliar las ayudas por hijo hasta los 7 años. A ver si la gente se anima a tener... Sí, ahora más. están de 0 a 3 años, lo que decimos vamos a ampliarlas hasta los 7 años y en las familias que sean numerosas o monoparentales hasta los 10 años. Por lo tanto, esa es una primera medida. No es suficiente eso, hay que hacer más cosas. Hay gente que quiere ser aita o ama y que tienen problemas a veces médicos y tienen que recurrir a lo privado y encima es muy caro. Hemos incorporado mejoras en los sistemas y en los servicios de ginecología en Osakidetza y sobre todo en las cuestiones de fertilidad para que las amachus, los aitachus que tengan problemas, pues desde Osakidetza también puedan hacer frente a eso. Hemos incorporado pues todas las políticas de emancipación para la gente joven porque es una manera de que cuando uno se va de casa quiera formar una familia. Hemos incorporado los temas ligados al empleo de calidad del que hablábamos antes. Al final no es una cosa, no es una medida, es un conjunto de medidas. También en el programa aparece, hoy los permisos de paternidad o maternidad los tenemos en 20 semanas, pasarlos a 24, es decir, ya 6 meses. 6 meses para también poder dedicarte a la crianza de la criatura. Y bueno, pues se trata de ir incorporando muchas piecitas en ese puzzle para que la gente se anime. Y ahora con el Atleti, pues igual con la alegría y la ilusión, pues también se anima más. Cuando ya tenemos los niños, viene el tema de la educación. Sí. Tú fuiste alumno de Ikastola, dominas euskera y castellano, pero no nos vamos a engañar. Y hoy en día la mayor parte de las familias eligen modelo D, pero salen de la Ikastola, del colegio, de la escuela pública, y euskera poco oímos en la calle. Y no solo euskera. También tenemos el problema del informe PISA. Tampoco en matemáticas, parece que últimamente tampoco vamos bien. ¿Qué propuestas tenéis para mejorar el tema educativo? Yo creo que la educación no la tenemos que tomar con mucha seriedad, porque al final el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas y del país va de la mano de que tengamos gente muy bien formada, muy bien educada. Educación es formación, pero también es educación en casa. Yo creo que aquí nos tenemos todos que autoexigir que hay que educar bien a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero independientemente de eso, el sistema formativo, el sistema educativo, creo que con la nueva ley tiene oportunidades de mejorar algunas cosas. A ver si es verdad, porque con tanta ley cambiando cada 2 por 3 pero en Euskadi es la primera vez que tenemos una ley, no es el modelo español en el que nos cambia la ley cada 4 años. Aquí es la primera vez que tenemos una ley, además para la escuela pública y concertada, una única ley. Creo que eso es un paso importante. Le damos más autonomía a los centros con la nueva ley, creo que es importante. ¿Quién mejor que el centro para organizarse y autoorganizarse en función pues, de muchos criterios, ¿no? Pero segundo, reforzamos todo lo que tiene que ser la formación del profesorado, o sea, para que enseñen bien las profesoras y los profesores, tienen que estar ellos también continuamente aprendiendo, ¿no? Y actualizándose, y reciclándose. Ese es otro tema importante. Aparece el tema de la no segregación, no podemos crear guetos tampoco en la escuela. Aparece obviamente que tenemos que trabajar desde el punto de vista sociolingüístico, reforzando el euskera en aquellos lugares como la margen izquierda, en donde sabemos que si no reforzamos los espacios para el euskera, pues luego en la calle, que es castellano parlante, es más complicado hablar en euskera, porque a veces no tienes ni siquiera la oportunidad de con quién hacerlo. Entonces, bueno, el euskera tiene que ser lengua vehicular sin descuidarnos, obviamente, del castellano ni tampoco del inglés, que es una tercera lengua cada vez más importante. Yo creo que la nueva ley nos da muchas herramientas, creo que ahora toca desarrollarla, creo que ha habido bastante consenso político que es una buena ley en Euskadi, y yo creo que ahora hay que ponerse el buzo de trabajo y darle la vuelta a la tortilla. Sacamos gente bien preparada, pero tenemos que sacar gente con mejor preparación, educación de excelencia, eso es lo que buscamos. Además, tú has sido profesor. En la universidad, sí, profesor en la universidad, y además es importante que le dedicamos esto atención y tiempo. ¿Cuántas horas pasa tu hija, tu hijo en la escuela o en la Ikastola al día? Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante las horas que mete ahí, pues tienen que ser aprovechadas y para eso todo el entorno tiene que funcionar bien. El profesorado, el alumnado, los aitas, las amas, todo tiene que estar bien engrasado.
Medio ambiente, otro de los temas que nos preocupan a muchísima gente. ¿Eres, por cierto, tú de los preocupados por la crisis climática? ¿Crees que tiene mucho que ver con la transición energética? Creo que está todo conectado, sí. Yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio que no hay planeta B. O sea, que si el planeta Tierra no lo cuidamos, al final no tenemos dónde ir. Y tenemos que pensar un poquito también, no en nosotros solo, en los que vienen por detrás, ¿no? En los nietos, en las nietas, en los hijos, en las hijas. ¿Qué le vamos a dejar a esa generación? Bueno, yo creo que hemos aprendido muchas cosas, que se puede crear riqueza y que se puede ser sostenible, y creo que esa es la varita mágica por la que hay que caminar, ¿no? Y primero dando ejemplo cada uno de nosotros. Hemos aprendido a reciclar en casa la basura, el aceite, la ropa. Hemos aprendido a hacer cosas de ese tipo, pues tenemos que empezar también a cambiar el chip a veces en otras cuestiones, ¿no? O sea, todo empieza por la responsabilidad que asume uno. Esto no es solo que lo hagan los políticos, los políticos, las instituciones y cada uno en casa en la medida de su capacidad. Pero a mí me parece que hay que hacerlo bien. O sea, tenemos que tener objetivos muy realistas, muy ambiciosos, pero una forma de hacerlo realista. Y voy a poner un ejemplo. Voy a coger una empresa cercana aquí, Sidenor en Basauri. Es una acería. Hay que descarbonizar la producción de acero. A eso te quería llevar yo, pero no solo al compromiso personal de las personas, sino de las empresas eso también. ¿Cómo se hace, no? Claro, hace falta mucha inversión para poder... Hoy, ¿de qué depende la descarbonización del acero? Pues hoy, ¿cómo funciona una acería? ¿Cómo funciona Sidenor? ¿O cómo funciona Tubos Reunidos aquí en la margen izquierda, en Trápaga y en Sestao? Con gas. El gas es un combustible fósil, pero en casa tenemos gas natural, que es un combustible fósil, y nos dicen, hay que ir abandonando el gas. Ya, pero no podemos ir del blanco al negro, no lo podemos abandonar de hoy para mañana, porque de momento hay un montón de personas que trabajan gracias a que existe una siderurgia que es Sidenor o productos tubulares que funciona con gas. Tiene que pasar al hidrógeno, vamos a ir haciéndolo poco a poco, de la mano de la empresa. ¿Qué inversiones tiene que acometer? ¿De dónde sale el dinero para acometer esas inversiones? Cuidado con las ansiedades, que es, digo, yo estoy absolutamente de acuerdo con la transición energética, pero tiene dos palabras, transición y energética, o transición ecológica, transición y ecológica. No nos podemos fijar solo en lo de ecológico, hay que hacerlo paso a paso, poco a poco, porque la transición tiene que ser justa. No podemos permitir que la gente pierda su puesto de trabajo por de repente intentar volvernos locos todos y hacerlo de un día para otro. Entonces yo creo que es un poco los temas que nos tienen que preocupar. ¿Objetivos ambiciosos? Sí. ¿Realismo? También. Como si a nosotros nos dijeran, oye, ya a partir de mañana puedes poner la calefacción de gas, búscate otra cosa, ¿no? Claro, Entonces, es que fíjate tú qué lío, haces? ¿no? Y luego cuando tengo que instalar otra calefacción y a en veces casa. escuchamos, todo tiene que ser electrificado. Pero ¿cómo electrificamos todas las casas que hoy dependen de gas de un día para otro? Por cierto, tenemos... Con lo cara que está la luz, no sé yo. Bueno, eso es otro debate, pero ni siquiera entro ahí. ¿Tenemos potencia eléctrica y red suficiente en Euskadi que asumiera eso? ¿Qué va? Si no está preparada la red. Entonces, está muy bien el discurso, pero luego hay que bajar y luego hay que ver si se puede hacer, cómo se puede hacer, cuánto tiempo necesitamos para hacerlo, qué otras cosas hay que cambiar. O sea, sí, paso a paso. Seguridad, te he dicho al principio que te iba a preguntar por ello. ¿Hay preocupación en la calle? ¿Piensa la gente que hay mayor sensación de inseguridad ciudadana? ¿Qué te comentan? A ver, Euskadi es un país seguro y a veces cuando uno sale por ahí, ¿no?, y da vueltas por el mundo o por otras ciudades, que no hay que irse muy lejos, se da cuenta de que aquí en eso también estamos mejor. Pero a mí sí me preocupa que empieza a haber algunos focos de inseguridad en algunas ciudades, en algunos entornos urbanos. Y yo soy de los que piensa que mejor prevenir que lamentar, y por lo tanto que hay que atajarlo de raíz. Y para atajarlo de raíz, más prevención policial y dotarle a la Ertzaintza y a las policías locales de las herramientas que necesiten para combatir al delincuente. Creo que eso lo tenemos que tener claro, que hay que tener tolerancia cero con el que roba, con el que delinque, con el que amenaza, y desde ese punto de vista, sobre todo, invertir en prevención, que creo que es la mejor manera de evitar que se produzcan delitos. Pero hay gente mala, en la sociedad también hay gente mala, y a ese al que le hace que la pague, tolerancia cero. Entonces,
Yo que estoy intentando transmitir, pues que nos hemos tomado muy en serio esto de la seguridad ciudadana, que tenemos que blindar la seguridad en Euskadi, que la seguridad es innegociable, que al que la hace nos va a tener enfrente y que desde luego yo creo en una Euskal Policía, en una policía vasca que tenga herramientas, que sea profesional, que tenga recursos y que pueda protegernos. Primero protegerse ellos y luego protegernos a nosotros. Y por eso los discursos estos de que hay que desarmar a la Ertzaintza, hay que desmilitarizar a la Ertzaintza, yo no los comparto en absoluto. La Ertzaintza tiene que protegernos. Eso es lo que tiene que hacer. Sin embargo, la Ertzaintza, por lo menos sus sindicatos, se quejan, ha habido movilizaciones de ellos con respecto a que les manda a los políticos. Antes hablabas en el tema educativo, de hablar con los colegios, que son los que principalmente saben cómo. ¿Os habéis planteado hablar con los sindicatos para ver cómo se puede reconducir también el tema de la Ertzaintza? Yo soy de hablar, de dialogar, de escuchar, de negociar. Creo que esa es la actitud. Al final, cuando hay un problema, si miras para otro lado y escondes la cabeza, el problema va a seguir ahí y puede ir a peor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es estar con la gente, hay que escuchar a la gente, hay que dialogar con la gente y estoy seguro que en la Ertzaintza también vamos a encontrar un acuerdo con las condiciones laborales. Estoy absolutamente seguro. He dejado la política para el final porque yo pienso que a la gente de la calle lo que menos le interesa es el politiqueo, le interesa pues las preocupaciones como puede ser la seguridad, si la delincuencia crece, si se va a atajar o no, la vivienda, el empleo, creo que eso es lo que le interesa a la gente y sobre todo Osakidetza. Al entrar en política, por supuesto, tengo que hacer referencia al Lehendakari Ardanza que ha fallecido esta semana, daros mi pésame, el pésame de Tele7 a todo el Partido Nacionalista Vasco. Esta semana estaba muy emocionado, por ejemplo, Andoni Ortúzar en el meeting de Sestao. Ha sido un golpe fuerte, ¿no? Sí, casi no podía hablar Andoni, porque Andoni estuvo trabajando con él codo a codo, fue secretario de Acción Exterior en los gobiernos del Lehendakari Ardanza y bueno, convivió con él mucho y se querían mucho. Mira, yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente el 21 de febrero de este año. ¿Esa foto que tenemos ahí? Esa foto, sí señor, esa foto. Y estuvimos mucho tiempo, me sorprendió que era un hombre con la cabeza muy lúcida, que se lo sabía todo, que me seguía todo. ¿Así, eh? Sí, las entrevistas, los mítines, los encuentros. Me acuerdo que me habló él y su mujer, porque en esa foto no está, pero porque nos lo hizo a la mujer, en otra sí está su mujer, que le había gustado mucho verle a mi ama, ver pues cómo habían salido, ¿no? Pues amigos y tal, lo seguía todo mucho. Sí. Y desde luego me dio algún consejo también que se me ha quedado aquí muy dentro y que creo que ha sido un gran Lehendakari que pensó en el bien común, en el bien de todos, ¿no? Estuvo 14 años muy duros, muy duros. Le tocó una crisis industrial, le tocó... ¿Lo peor? Lo peor, las épocas de plomo de ETA... Él llega en el 85, se nos caía a trozos toda la industria aquí, en la margen izquierda, se caía la Balco, se caía la General, se caía Euskalduna, se caía la Naval, se caía Altos Hornos. Le tocó ese momento, le tocó ETA matando y asesinando día sí, día también. Le tocó, lo decíamos hace un tiempo aquí, el mundo aquel de la heroína que entró en los 80 también a la margen izquierda y en todo Euskadi. Fueron años complicadísimos y salimos adelante, ¿no? Y él lideró además una Euskadi plural en la que el Partido Nacionalista Vasco hizo el primer acuerdo con el Partido Socialista, siempre pensó que había que hacer entre todos el país. Bueno, yo creo que es un hombre que se dejó la piel, que lo pasó mal, pero que sacó a Euskadi adelante y que 14 años de Lehendakari dejaron una Euskadi mucho mejor de la que él se encontró en el año 85, ¿no? Hablas de acuerdo con Partido Socialista. Lo ha dicho Eneko Andueza hasta la saciedad, lo ha dicho también incluso Pedro Sánchez, que no van a pactar con Euskal Herria Bildu. A Pedro Sánchez no se lo he escuchado. ¿No se lo has escuchado? No. Lo hemos visto en prensa, ¿sí? ¿No? Sí, lo que hemos visto en prensa es que Andueza le dice, presidente, lo dices tú, o lo digo yo, pero lo dijo Andueza, y cuando después habló el presidente Sánchez, no dijo que sí. Y eso es, vamos, eso que no hay es declaración de amor. Sintomático. No, vamos a ver, Pedro Sánchez es un hombre que
en esta trayectoria de 6 años como presidente de gobierno le vamos conociendo. Es un hombre que ha cambiado mucho de opinión, además él lo dice así con cierta sorna, que a veces él tiene que cambiar de opinión. Y lo que yo creo que va a hacer el señor Sánchez es esperar a los resultados del 21 de abril para tomar la decisión. Y por eso yo vengo diciendo que, como Santo Tomás, ver para creer cuál es la decisión de Sánchez, y si queremos evitar en Euskadi que haya un acuerdo entre el Partido Socialista y H. Bildu, lo que hace falta es un PNV fuerte, que el 21 de abril tengamos un gran resultado para que no haya tentaciones, porque Sánchez cambia mucho de opinión, y el otro día Andueza le hizo la pregunta, pero Sánchez, que iba después en el mitin hablando, no le respondió. Ha habido un concejal del Partido Socialista en Santurtzi hace muy poquitos días que yo le dije si tanto problema hay con el Partido Nacionalista Vasco gobernando en Santurtzi, ¿por qué no hay una moción de censura? Le pregunté. Y él me contestó que claro, que sois los dos partidos de izquierdas. Y él me dijo que no, porque con Euskal Herria Bildu que no quieren gobernar, porque Euskal Herria Bildu sí es de izquierdas, bueno, pero cuando elige entre lo identitario e izquierdas, pues la balanza, hizo así todo el gesto, la balanza va hacia lo identitario. Claro, tú eres abertzale, independentista, con los pies en el suelo. Sí. Te he oído alguna vez. ¿Alguna vez os habéis planteado gobernar Euskal Herria Bildu, bueno, Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu? Nosotros queremos gobernar para todas y para todos, y obviamente me gustaría que hubiera acuerdos de país con todas las fuerzas políticas, y H. Bildu también debería estar en los acuerdos de país. De hecho, yo creo que estuvimos rozándolo con los dedos con el pacto educativo, donde estuvo H. Bildu, pero a última hora, cuando toca votar la ley, pues le entra temblequera y sale. Y creo que es bueno que los temas importantes para Euskadi tengamos todos un acuerdo. Osakidetza, que para mí es un tema fundamental, lo dije hace varias semanas, planteo un gran acuerdo de país con todas las fuerzas políticas para que no juguemos con Osakidetza ni con la salud de la gente. Y además creo que es bueno, y lo he dicho en alguna otra ocasión, estoy seguro de que el programa electoral de Bildu, el del PSOE, el de Podemos, el del PP, todos tendrán alguna idea buena para Osakidetza. Vamos a poner lo bueno que podamos tener todos encima de la mesa y vamos a acordar. Y no vamos a hacer de Osakidetza un lodazal. Primero porque no creo que es bueno para nadie en esta sociedad, porque todos, lo primero que tenemos que tener es buena salud, pero además porque creo que seguro que todos nos podríamos de acuerdo en las recetas mínimas que hacen falta para que Osakidetza vuelva a estar como la gran joya de la corona del autogobierno vasco. Por eso, acuerdos con todos, con EH Bildu también, pero importante el para qué. El para qué, no acuerdos por acuerdos, no es tanto el con quién, sino el para qué. Y ahí yo creo que, ¿qué más cosas? Pues está el tema del autogobierno. Tenemos que cerrar la carpeta del Estatuto de Gernika. Hay que cumplir de una santa vez lo que falta. Los puertos, los aeropuertos, la seguridad social vasca. Ya tenemos el tren. Hemos conseguido cercanías, afortunadamente. Bueno, cerrar esa carpeta para abrir la nueva. Y en la nueva carpeta, que Herri Batasuna se quedó fuera del Estatuto de Gernika, Alianza Popular se quedó fuera del Estatuto de Gernika, pues hoy lo que sería la Herri Batasuna de entonces, Bildu, o el PP, que sería la Alianza Popular de entonces, sería bueno que estén en el nuevo consenso del autogobierno que acordemos en Euskadi. Sería bueno. ¿Eso será posible o se le queda corto igual a Euskal Herria Bildu? Bueno, esto habría que preguntárselo a ellos. Pero desde luego hay el que autogobierno, intentarlo. ¿hasta dónde quiere llegar Imanol Pradales con el autogobierno? Contra más y mejor autogobierno tengamos en este país, más bienestar vamos a tener en este país. Tenemos un Estatuto de Gernika que ha sido una fortaleza que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, pero fíjate que el año 79 ni siquiera estábamos en la Unión Europea. Hoy, ¿cuántas cosas pasan por Europa que nos inciden directamente aquí en nuestras vidas? ¿Y por qué no tenemos opción de tener un asiento en una de esas mesas? Si está reconocida, por ejemplo, la capacidad fiscal, las haciendas forales tenemos capacidad propia. ¿Por qué no podemos estar, lo mismo nos sentamos de tú a tú con el Estado, con el concierto económico, en una comisión bilateral, tener la representación de las vascas y los vascos en los temas de Hacienda, los temas financieros en Europa, en una mesa que se llama ECOFIN, en donde van los ministros de Hacienda? ¿Por qué no pueden ir nuestras instituciones? Si ahí se deciden cosas que luego en el día a día nos afecta en el bolsillo.
pues yo creo que es importante que el nuevo estatus, el nuevo estatuto, incorpore estas cosas. ¿Cuántos derechos sociales hemos ido consolidando, gracias a Dios, estos últimos años en Euskadi? La RGI, las políticas de protección social, el derecho subjetivo a la vivienda. Eso no aparece en el estatuto, porque es que hace 45 años quizás ni lo soñábamos. Bueno, esas cosas hay que incorporarlas. Y luego hemos aprendido mucho de la relación con Madrid. Pactamos con Madrid y muchas veces luego nos vienen por la puerta de atrás y nos intentan levantar el camping, ¿no? Como se dice coloquialmente. Hombre, lo que se pacta se respeta y se cumple. Hace falta un sistema de garantías y hace falta que si estamos en desacuerdo tú y yo con una interpretación de algo que en su día hemos acordado, el tribunal no esté comprado. Y esto acaba siempre en una interpretación del Tribunal Constitucional. Bueno, no hay que volverse muy locos. En el concierto económico, los temas de tela lo tenemos resuelto. Hay una comisión arbitral paritaria, es decir, a partes iguales entre Euskadi y el Estado, y lo que ahí se acuerda va a misa. Pues yo creo que hay que buscar un poco algo similar con el nuevo estatus que podamos acordar. Has mencionado las políticas sociales que ha aplicado el gobierno vasco en estas últimas décadas, y me he acordado de una pregunta que le hice a Antonio Ortúzar cuando estuvo aquí, en este plató. Te la voy a hacer también a ti. ¿Es el Partido Nacionalista Vasco, es de derechas, es de izquierdas? Porque si tú entras en redes, los mayores haters que tenéis dicen, si eres de izquierdas no puedes votar al PNV, porque... Bueno. ¿Qué? ¿Y Manuel Pradales, que es de derechas, de izquierdas? ¿Qué? Le voy a recordar al lehendakari Ardanza. ¿Sabes quién puso la RGI? Tenía otro nombre. En el Estado, por primera vez, el gobierno del lehendakari Ardanza con un consejero del PNV ya fallecido también. ¿Eso es ser de derechas o eso es ser de izquierdas? Yo creo que eso es pensar en las personas y poner a la persona en el centro. Y nosotros siempre hemos defendido lo mismo. Y yo además me siento muy cómodo. Yo soy de Mamariga, familia obrera, barrio obrero, margen izquierda obrera. ¿Y por qué soy del PNV? Porque vi un partido que ponía a la persona en el centro, que decía, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que crear riqueza, y con esos recursos hay que redistribuir, a crear cohesión social, bienestar, políticas de protección, ayudar al débil y no dejar a nadie atrás. ¿Eso qué es? Eso es poner a la persona en el centro. ¿Es ser de izquierdas? ¿Es ser de derechas? Creo que es tener las cosas claras y la cabeza centrada. Las personas, lo primero. Para ir ya cerrando esta entrevista, ya te saco una entrevista, te saco una sonrisita, te voy a sacar otra sonrisa. Yo también, como la mujer del lehendakari Ardanza, te sigo también en redes y hay vídeos tuyos que son simpatiquísimos, como este relativo al deporte. Hoy es el día del deporte y una cosa, estos me dicen que corro un poco raro. Pues yo qué sé, siempre he corrido así. Así que el estilo me da igual. A mí lo que me gusta es salir a correr. No sé si soy supinador, pronador o esas cosas. Eso para los expertos. Porque creo que lo importante no es correr bien o correr mal, es hacer deporte, hacer una vida saludable, un estilo de vida sano y sobre todo despejar la cabeza. Corred a vuestra manera o remad, que es más sano. Pero hay que moverse. Esto es aplicable a la vida, ¿no? El que quiera verme correr puede ir, ¿eh? Lo he visto yo, desde yo doy fe. casa voy a Santurce, doy la vuelta a la Virgen, luego me voy hasta la Benedicta, en Sestao, Porto, o sea que... Yo lo he visto como pasas por el Muelle de Hierro, me has adelantado muchas veces, ya te he dicho, además provocando por Portugalete con tu sudadera de la Sotera, pero bueno... Es vintage, es del año 92. Yo doy fe que te suelo ver correr y que sí que tienes un estilo raro que yo digo, Manuel va un poquito torcido, pero bueno, veo que lo tomas con filosofía, a mí también me han dicho que corro raro, ¿eh? Sí. Compartimos. Pero es una forma también de aplicar en la vida, ¿no? Sí, yo creo que al final es salud, es vida, es deporte, sirve, como decía en el vídeo, para despejar mucho la cabeza. Creo que eso es lo importante, ¿no? Una vida saludable y a partir de ahí, pues que la cabeza también tiene que volar un poquito. Y luego además, ¿cómo entras al juego de estas cosas, eh? Bueno, que esto te dirán los compañeros, ¿no? Vamos a hacer un vídeo y tú, bueno, venga, ¿cómo te dejas? Me he reído de mí mismo siempre y me he reído con mis amigos mucho siempre y entonces nos lo pasamos bien. ¿Y cómo lo vas a pasar el día de la gabarra? Joder, pues mañana jueves. Espero poder pasármelo bien y tener un rato para disfrutarlo y verlo, porque esto de la campaña está siendo agotador, pero creo que merece la pena, ¿no?
Yo estuve hace 40 años. Tenemos foto de cómo estuviste hace 40 años. ¿Cómo fue hace 40 años esa gabarra para Imanol Pradales? Pues a ver, yo me acuerdo, yo tenía 8 añitos, me acuerdo, primero, gran noticia, se suspendieron las clases la Ikastola. Me acuerdo que volvíamos a casa sobre las 4 y pico, las 5 de la tarde, ese día volvimos a la 1, una cosa así, comimos en casa y luego todo era, venga que viene el tío Juanjo a por ti, que os va a llevar en un barco, que tal y cual. Y esa foto es... yo no sé exactamente qué punto de la ría, pero embarcamos en Santurtzi con un barquito de los que acompañó la gabarra y ahí aparece otro de los sobrinos de mi osaba, de mi tío Juanjo, aparece un chaval del pueblo que es Iker, que aparece ahora en el vídeo y no tiene pelo, entonces me río al ver las fotos. Se verá y dirá, ahí está luciéndome por ahí. Sí, sí, pero bueno, pues un recuerdo para toda la vida, ¿no? Sí. ¿Y para mañana toda la vida. cómo lo vas a hacer? Pues igual, me gustaría verlo todo lo cerca que pueda, a ver, porque va a ser una locura. Con tu hija, que aunque sea pequeña, le podrás decir... Vamos a ver, porque la campaña es la que me va a marcar un poco a qué hora, en qué momento y demás, ¿no? Pero me gustaría verlo un ratito, porque eso es para siempre, se te queda para siempre. Ha sido ilusionante, apasionante todo lo que hemos vivido, un pueblo que ha bajado por completo toda Vizcaya a Sevilla, el resto los que nos hemos quedado aquí disfrutándolo. Yo me quedé porque a mí me tocó campaña a la mañana en Azcoita, en Guipúzcoa, a la tarde en Gasteiz, luego vine, estuve con la cuadrilla viéndolo, disfruté y sufrí una auténtica barbaridad, creo que como todos. Y al día siguiente también tenía lío en Álava de campaña, pero yo creo que nos lo merecíamos, ¿no? Sí, pero ¿no ha sido ejemplo también de cómo somos los vascos, Imanol? Es decir, hemos sufrido en el partido, ha habido que trabajarlo, currarlo hasta el último penalti ahí, ha habido que trabajarlo. Y luego además cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos disfrutado, ¿no? Después de trabajo que decís vosotros, ¿no? Lan eta lan. Luego también el disfrutar, hemos sabido demostrar que se puede disfrutar con alegría, con respeto, otra vez más el hemos pueblo dado vasco... una imagen fantástica, ¿no? Sí. Una imagen fantástica que creo que es la imagen de Euskadi que tenemos que preservar. Y lo decías tú, hemos currado, nos hemos esforzado, hemos sufrido, pero hemos alcanzado la victoria. Qué importante que esa enseñanza de la final de Copa, del Atleti o de cualquier equipo deportivo en este país, la llevemos al día a día y que nos demos cuenta de que este país ha salido adelante a base de esfuerzo y de currelo y que hay que seguir en esa línea y que las promesas se las lleva el viento, pero que lo que hay que hacer es sudar la camiseta todos los días. Y luego ya habrá tiempo para disfrutar. Claro que hay que disfrutar y a tope. Es que ricasco, con ese mensaje nos quedamos. Estás invitado cuando quieras volver al plató de Tele7. Ha sido un placer, como siempre, repasar un poquito cuál es el futuro que veis desde el Partido Nacionalista Vasco para Euskadi. Es que ricasco. Zuei.